En lo profundo de la noche, cuando la oscuridad se adueña del cielo y las sombras empiezan a moverse, ahí donde nadie se atreve a mirar, existen fuerzas que no comprendemos, espíritus que nos observan, demonios que acechan, esperando el momento de atravesar el velo. En este lugar, la realidad se distorsiona, el miedo se hace carne, y las historias que escucharás no son simples relatos, son advertencias. Bienvenidos a la zona, el lugar donde las sombras y la luz se enfrentan, donde los demonios, los espíritus y hasta los ángeles dejan huellas en la vida de las personas. Bienvenidos a Zona Infernal. Terror. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de Zona Infernal. Mi nombre es Michael Yauri y aquí escucharás relatos de lo inexplicables, sucesos reales y experiencias que desafían la lógica. Cada historia que contaré no es solo un relato, es un pedazo de oscuridad que nos recuerda que no estamos solos. Si te gustan estas historias, si quieres adentrarte conmigo en este mundo de misterios y terror, suscríbete al canal, no olvides de activar la campanita y de compartir este video. Deja tu like para seguir trayendo más relatos inquietantes. Y si tú eres un fanático del terror y tienes una historia real que contar, me puedes enviar al correo de zonainfernal@gmail.com y lo contaré en el siguiente video. Dicho eso, empecemos con las historias. Dicen que los ángeles siempre están cerca, pero pocas veces nos damos cuenta. Hoy te contaré cómo, siendo tan solo una niña, Diana estuvo a punto de morir y cómo una presencia invisible lo sostuvo en el aire para salvarle. Esta es la historia de cómo un ángel le salvó de morir. Lo que voy a contarles no es una simple historia, es un recuerdo grabado en mi piel, una experiencia que me demostró que lo invisible también nos observa y a veces nos protege. Hoy les comparto mi verdad. Un ángel me cuida. Tenía apenas 8 años cuando viví lo inexplicable. Jugaba sola en el techo de mi casa, una construcción de 2 pisos, inacabada, columnas sin terminar, huecos, paredes incompletas. Era un lugar peligroso, pero para mí era un mundo para jugar. Estaba jugando sola durante horas y llegó un momento en que me asomé hacia la ventana. Miraba hacia la calle con la esperanza de ver llegar a alguien de mi familia, ya que estaba ansiosa para que alguien pueda venir. Me incliné hacia el borde del techo y entonces lo sentí, un empujón invisible, como si alguien me hubiera lanzado hacia el vacío. No era un viento, no era un mareo, era real, y mi cuerpo comenzó a caer. Noté que el tiempo se volvió lento y en mi mente solo repetía: voy a caer, voy a morir. Todo fue tan rápido, pero ocurrió lo imposible. Sentí unas manos invisibles sujetándome en el aire. No vi un rostro, no vi un cuerpo, pero lo sentí. Alguien me sostenía justo en el filo entre la vida y la muerte.
El tiempo se detuvo. Recuerdo que me aferré a una columna de fierro y logré salvarme. Corrí asustada hacia adentro de la casa. Les conté a mis familiares lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que era parte de mi imaginación y que yo solo buscaba su atención por estar sola en casa. Pero yo sé lo que viví, porque dime tú, ¿cómo explicas que un niño caiga en el vacío y que algo invisible lo detenga? Eso no es normal. Desde aquel día lo sé. Aunque lo invisible a veces aterre, también puede salvarte. Y por eso lo digo con certeza. Un ángel me salvó de morir. La siguiente historia que vamos a contar es de Pancho. Pancho es una persona que no le tiene miedo a las cosas paranormales. No me asustan los fantasmas, pero sí creo en lo sobrenatural. Creo en ángeles y también en demonios. Y lo que voy a contarles ahora no es la única experiencia que he vivido. Me han sucedido varias veces, de diferentes maneras, pero esta fue diferente. Recuerdo que era un día que me encontraba muy agotado por el trabajo. Vivo en un mini departamento y aunque el espacio es pequeño, a veces tengo esa extraña sensación de que alguien me observa. Esa sensación de que alguien te esté viendo. Un escalofrío que recorre la piel, como si una mirada invisible me atravesara. Pero esa noche, cuando estaba durmiendo con mi pareja, en plena madrugada, me desperté de la nada. Abrí los ojos lentamente. Y ahí estaba, justo al costado de la cama, observando fijamente a mi pareja. Era una chica. Tenía el cabello lleno de rulos, o rizos como algunos los llaman. También vestía un traje antiguo, como esas damas de la realeza inglesa. En sus manos llevaba unos guantes blancos y sujetaba un paraguas que lo tenía cerrado. Yo lo vi claramente, pero lo más extraño era su rostro. No era la oscuridad la que me impedía verlo. No. Su cara parecía estar lleno de humo, un humo espeso, gris, que ocultaba toda expresión. No grité ni me desesperé. Guardé la calma y me armé de valor para poder enfrentarlo, o al menos eso pensé. Pero mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverme, solo podía girar un poco la cabeza hacia un lado. Así que no parpadeé ni un segundo. No quería que esa entidad, o espíritu como quieran llamarlo, desapareciera de mi vista. Y entonces sucedió. La chica se dio cuenta de que la estaba mirando. Pero al darse cuenta de que me había despertado, lentamente empezó a moverse hacia la pared. Lentamente. Ni siquiera caminaba. Lo vi que levitaba en el aire y poco a poco llegaba hacia la esquina del cuarto. Y ahí, frente a mis ojos, desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer, hasta no dejar rastro. Cuando ya se había ido ese personaje, cuando fue en ese instante cuando recuperé el control de mi cuerpo, lo primero que hice fue levantarme y desperté a mi pareja para ver si se encontraba bien. Amor, levanta. ¿Estás bien? Le dije con el corazón acelerado. Ella abrió los ojos medio adormilada
y me miró algo confundido. Me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Yo tuve que mentirle. Sí, es que estabas moviéndote mucho. Pensé que tenías una pesadilla. No, tranquila, no pasa nada. Vuelve a descansar. Tuve que decirle eso. No podía decirle la verdad. No podía contarle que había una mujer dentro de la habitación, mirándola fijamente, y que había atravesado la pared frente a mí. Ella es muy asustadiza y sé que no hubiera vuelto a dormir nunca más. Por eso, hasta el día de hoy, no le he dicho nada. Y yo aún me pregunto, ¿quién era realmente la chica de rulos? La siguiente historia es de Pablo. Ahora escucharás la increíble historia de un niño que asegura haber sido sostenido por un ángel. Pablo hoy en día ya tiene 33 años. Esto le pasó cuando tenía 9 años. Vivía en un barrio humilde en el Agustino, Lima, un lugar tranquilo, lleno de vecinos amables, donde mi infancia se llenaba de juegos en la calle. Yo solía jugar siempre con varios niños que fueron mis vecinos. Siempre jugábamos a diario. Recuerdo que éramos muchos niños, así que mi infancia era muy divertida, pero aquella mañana todo cambió. Salía a jugar a las 8 de la mañana, pero ninguno de mis amigos podía salir todavía. Ese día nadie quiso salir a jugar porque decían que aún era muy temprano y sus padres no querían, que aún tenían cosas que hacer. Así que decidí jugar solo. Tomé mis juguetes y como yo era muy curioso e inquieto, con el paso de los minutos me aburrí. Y entonces, ahí estaba, lo vi, llamó mi atención, una bolsa transparente tirada en el suelo. Con la inocencia de un niño, me la puse en la cabeza. Todo se veía muy nublado, borroso. Pero eso no me detuvo. Me divertía caminando así, tropezando un poco, riéndome solo. A veces me la quitaba para ver mejor, pero en un momento pensé, no me lo voy a sacar. Veamos hasta dónde llego. Y entonces ocurrió. Tropecé y me caí. Pero el dolor fue mínimo, casi inexistente. Cuando me quité la bolsa, quedé paralizado. Mi barrio estaba en un cerro, lleno de subidas, con abismos peligrosos, y justo donde yo había caído, no había barranda, no había muro, solo un vacío, como de 5 metros de altura hacia abajo. Un lugar del que nadie podría salir con vida. Y sin embargo, yo estaba allí, de pie, sin un solo rasguño. Corrí hacia el camino para ver con qué me había tropezado, pero no había nada. Nadie me había visto, así que ni yo mismo supe qué había sucedido, porque tan solamente era un niño. Ni siquiera le conté a mi madre. Temía que me regañara por ponerme la bolsa en la cabeza. Con los años, comprendí lo que ocurrió ese día. No fue casualidad, no fue suerte, fue un ángel, un ser de luz que me sostuvo en el aire y me depositó suavemente en el suelo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Crees que realmente fue un ángel?
o simplemente un misterio del destino? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides de suscribirte a Zona Infernal para más relatos de posesiones, espíritus, demonios y encuentros con lo sobrenatural. La siguiente historia que estamos a punto de contar es de Juan. Ocurrió en el Callao, hace un par de años atrás, cuando trabajaba en una empresa de gaseosa. Su jornada empezaba a las 5 de la mañana y el trayecto era eterno, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta. Así que era muy agotador y siempre llegaba a casa con sueño, ya que tenía que levantar a las 5 de la mañana para trabajar. Y para mí eso era muy agotador. Para eso, donde yo vivo, en esa casa, pasaban cosas muy raras. Primero fue una zapatilla que desapareció sin explicación. Lo buscamos por días. Nunca apareció. Entonces lo ignoré. Luego mi novia me decía que una vez escuchó mi voz, que le estaba llamando desde la sala. El problema es que yo ya me había ido al trabajo. Ella estaba a punto de salir. Entonces se quedó paralizada por un segundo, con la duda clavada como una aguja. Si él ya salió, ¿quién me habló con su voz? Recordó que yo ya me había ido al trabajo, porque escuchó el ruido de la puerta al irme. Dice claramente que era mi voz. Así que le dio miedo, lo ignoró y se tapó con la cubrecama. Y cuando llegué, me lo contó temblando, lo que había sucedido. Yo intenté quitarle el peso al asunto. Me reí un poco, tal vez para no asustarla, y le dije, ¿qué sería? ¿Un espíritu andando por ahí? Dije en un tono medio burlón. La verdad sí creo en esas cosas, pero no me asustan. A lo más será que me quieran espantar, pero que me puedan tocar, eso es otra cosa. Eso creía hasta aquella noche, cuando le pregunté a mi novia de que por qué sucedían esas cosas. ¿Siempre ha sido así? Como era en la casa de mi novia, creía que ella debería saber algo. Entonces me confesó algo. Detrás de la casa vive una bruja, de la de verdad. Hace años que la conocen por sus trabajos, por sus rituales escalofriantes, y Dios sabe qué más puede hacer. Me dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírla. Decían que tenía pacto con el diablo, que la gente iba por las noches y los perros no ladraban, y que también llamaba espíritus. Yo solo lo escuché y tragué saliva. Le dije que ignoremos todo eso, que todo va a estar bien, pero sin embargo, el clima a veces se sentía pesado. Entonces, en ese tiempo había nacido mi bebé, y por su salud nos movimos a otra habitación, mucho más ventilado. El cuarto era antiguo, era frío, húmedo, así que lo convertimos en un depósito. Ahí metimos cajas de juguetes, cachivaches, todo. Pero yo, como siempre, llegaba muy cansado y quería dormir, pero mi bebé no me dejaba, porque ya había crecido. Recuerdo que tenía 3 años y quería jugar y no se dormía. Entonces jugaba un rato con él, luego le decía a mi novia que quería descansar, porque al día siguiente tenía que trabajar como siempre. Una noche hubo una reunión familiar en la casa de ella y vinieron muchos de sus familiares. Mi cuarto daba a la sala y como llegué cansado, solo cené y les pregunté hasta qué hora se iban a quedar, y me dijo, como era el cumpleaños de su hermano, se iban a ir a medianoche. Entonces, como era un día particular de la semana y tenía que levantar temprano, yo ya estaba rendido, así que le dije, me voy a echar a dormir. Pero como sé que iban a hacer algo de ruido y que mi bebé también iba a estar despierto, entonces pensé en dormir en la otra habitación,
era mi antiguo cuarto, que se había convertido en almacén. Solo por hoy, mi novia me miró seria. ¿Estás seguro? Ya sabes lo que pasa en la otra habitación y vas a estar solo. Además no hay cama, solo un colchón en el piso. Sus familiares escucharon y me dijeron que no fuera solo, que dentro de un rato mi novia me iba a acompañar para dormir juntos. Pero le dije que no, estoy bien, además es cumpleaños de tu hermano, puedes quedarte, en cambio yo tengo que trabajar mañana. Así que tomé una frazada y me fui a dormir. No te voy a mentir, pero cuando apenas entré, sentí ese clima pesado, como si el aire tuviera polvo, que no se ve, pero se siente. La humedad se pegaba a la piel, pero me dije a mí mismo, no tengo miedo, voy a estar bien. Aparte, ¿qué podría pasar si solo es una noche? Así que apagué la luz. La oscuridad ahí no era normal, parecía un líquido espeso. Con la linterna del celular me hice camino entre cajas y bolsas. Entonces me acosté a dormir. Y cuando me eché en el colchón, intenté dormir. Pero había algo que por momentos sentía que alguien más estaba en esa habitación. Así que prendí la linterna para observar si había alguien, pero no había nada. Entonces nuevamente me eché y traté de dormir, pero seguía sintiendo esa sensación de estar observado. Volví a acostarme, convencido de que era el cansancio jugando con mi cabeza. Entonces me tapé con la frazada y me dormí. A eso de las 2, abrí los ojos porque había luz. Me incorporé confundido. ¿Quién la encendió? Pero no había nadie. Y la puerta estaba cerrada. Pensé que seguramente uno de sus familiares había entrado para sacar las cajas de cerveza, para que vayan a comprar. Abrí la puerta, observé que la fiesta ya había terminado y que no había nadie. Todo estaba en silencio. Entonces no dije nada, apagué la luz, me eché nuevamente a dormir. Cuando en eso, que me quedo dormido y de la nada escucho una bulla. Entonces lo sentí. No fue un sonido, fue un peso en el aire, un cambio de temperatura como si la habitación hubiera inhalado de golpe. Mi cuerpo lo sintió y me desperté. Abrí los ojos y encendí la pantalla del celular para alumbrar. Y sin poder mirar casi nada, traté de prender la luz. Así que me acerqué hasta el interruptor y lo encendí. Y ahí estaba. No me lo van a creer, pero era un niño sentado en una silla, de espaldas hacia mí, inmóvil, pero pequeño, frágil. Mis ojos no me engañaban. Y dije, ¿es un sueño? Pero ¿cómo podía saberlo? Todo mi cuerpo se heló. Quise gritar, pero la voz no salía. Me dije, es solo un niño. ¿Qué puede hacerte un niño? Respiré hondo, di un paso, luego otro, y me armé de valor y dije, no tengo miedo. Y le pregunté, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No respondió. Su silencio era inhumano. Se levantó y empezó a caminar, pero no hacia la puerta, sino que hacia la pared. Algo en mí se reveló.
No sé si fue el orgullo, rabia o simple instinto. Le tomé firmemente de la muñeca. Lo que sentí me atravesó el alma. No toqué carne, toqué piedra. Era duro como una roca, frío como un metal dejado en el hielo. Entonces giró a mirarme. Cuando en eso sentí que mi alma iba a dejar mi cuerpo, vi que no era un niño. Era un anciano pero de siglos, un rostro marchito, como cuero antiguo, ojos hundidos como pozos, una vejez pero imposible, como si la muerte se hubiera quedado a medio camino, con una voz que no era de garganta sino de abismo. Dijo: suéltame. Mis piernas empezaron a temblar, un hormigueo eléctrico me subió por la espalda. No podía hablar, no me salía ni una sola palabra. Cuando en eso, con toda mi fuerza, traté de armarme de valor y de repente, de algún lugar, de algún rincón de mi miedo, salió una frase que ni yo esperaba. Y le dije: dame tu bendición. No sé por qué lo dije. No lo planeé, simplemente lo dije. Yo no lo soltaba, aún lo tenía de la muñeca, pero él me decía: suéltame. Nuevamente le dije, temblando: dame tu bendición y te soltaré. El ser me sostuvo la mirada, no sonrió, tampoco se enojó, solo inclinó la cabeza muy levemente, un gesto antiguo, solemne. Entendí que ese era un sí. Apreté los dientes y lo solté. La cosa dio media vuelta y caminó. No hacia la puerta, no hacia mí, hacia la pared. No se desvaneció, sino que atravesó la maldita pared. No se volvió humo, ni se desvaneció. Entró en la pared como quien cruza una cortina pesada, desapareciendo lentamente, centímetro a centímetro, hasta que no quedó nada. Yo quedé en shock. Me dije: ¿qué pasó? ¿Pero qué diablos pasó? ¿Qué fue eso? Y sentí que recién mi alma había entrado a mi cuerpo, mi respiración jadeante y el zumbido de la luz. No pude creer qué es lo que había sucedido. Miré el celular para fijarme la hora, eran las 4 de la mañana. Me senté en el piso, con la luz prendida. No pude volver a cerrar los ojos, por todo lo que había pasado. Pensé que todo era un maldito sueño, pero sin embargo, no lo fue. Estaba con los ojos abiertos. Esperé que el reloj marcara las 5 para irme a trabajar. Mi novia entró a despertarme. Pensaba que aún dormía y me encontró algo pálido. ¿Te levantaste temprano? ¿Qué pasa? La miré sin saber por dónde empezar. Pensé en contarle todo, pero imaginé su miedo y callé. Me alistó mi desayuno y mi comida para irme al trabajo. Pasé el día como un autómata, empujando pensamientos lejos de mi mente, hasta que saliendo del trabajo recordé que había hecho una pequeña apuesta al azar, esas que nunca dan nada, pero era un botín jugoso de dinero. Como por curiosidad me fijé, abrí el celular y vi mi nombre. Mi estómago se hundió. Nunca había ganado nada en mi vida. Las posibilidades eran ridículas. Y una sola idea se me cruzó por la mente, como un cuchillo. ¿Será la bendición? De repente
Un miedo entró en mí. Cobré el dinero con las manos frías para ver si era cierto. Y sí, definitivamente, yo era el ganador. Las posibilidades de ganar eran 1 en 1.000.000. Yo no podía creerlo. No sentía alegría. Sentí pánico. Al volver a casa, le conté todo a mi novia. Lo del niño que no era niño, la voz, el suéltame, mi frase absurda y el muro tragándose a esa cosa. Le expliqué de dónde salió el dinero. Ella se alegró un segundo por el dinero y luego se quedó helada, con un escalofriante miedo en el vientre, que no supo qué decir. Nos miramos sin saber qué hacer, con esa sensación de que alguien más nos escuchaba. No quise esperar. Llamamos a un pastor de una iglesia para que pueda orar en ese cuarto. El pastor llegó con una Biblia gastada, una mirada que no juzgaba, pero pesaba. Le conté cada detalle. Entró en el cuarto viejo, respiró hondo y dijo: el ambiente estaba contaminado, cargado, como si se hubiera quedado pegado ahí, una energía negativa por años. Oró, abrió su Biblia y empezó a recitar unos salmos. Antes que terminara, se arrodilló, postró su rostro y salió del cuarto. Mi novia dijo que eso era todo. ¿No vas a echar agua bendita o hacer algún ritual u otra cosa? El pastor solo dijo que eso era antibíblico y que leyéramos la Biblia para tener información de qué teníamos que hacer. Cuando terminó, me miró a los ojos y me dijo sin rodeos: todo lo que se apuesta, sorteos, cualquier tipo de vicios que prometen lo bueno, no proviene de Dios, hijo, sino del diablo. Porque así como Dios bendice, el diablo también bendice. Pero para confundir a las personas, para que digan que es bueno, y muchos no se dan cuenta y terminen en algún vicio. Lo fácil se va fácil. Lo fácil te encadena, te aleja de Dios. Tú aún estás vivo, pero el mañana no se sabe. ¿Cuánta gente habrá jugado y apostado, dejando a algunas personas sin comer o darle ese dinero a su familia? Pero no, terminan dándolo todo en la avaricia. Por eso, no proviene de Dios, pero la decisión está en ti. Sus palabras me atravesaron. Yo asentí en silencio. Así que el pastor, después de orar en mi casa y decirme todas esas palabras, se fue. Y me quedé pensativo. Desde ese día, la casa cambió. Increíblemente, la pesadez del cuarto desapareció. No volvimos a ver ni oír nada anormal. Pero cada noche, cuando apago la luz, no puedo evitar hacerme la misma pregunta. ¿Qué era en verdad esa entidad? ¿Por qué se mostró como un niño primero y como un anciano después? ¿Qué buscaba? ¿Y por qué a mí? No sé si me salvé, si me probó o si me compró con un gesto. Solo sé que aquella madrugada, cuando le exigí su bendición, me la dio. Y porque horas después, algo improbable, casi imposible, me favoreció. Un demonio me dio su bendición. Y desde entonces camino con la duda pegada al pecho, con una marca que nadie ve. Pero yo lo siento cada vez que cierro los ojos. Dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que fue una casualidad? ¿O crees que esa noche alguien atravesó el muro solo para dejarme un regalo envenenado? Bueno, gente, estas experiencias en el lado psicológico podrían tener explicación en la mente humana.
El miedo, la sugestión y los sueños pueden hacernos ver o sentir cosas que no están ahí. El cerebro en situaciones de estrés o trauma puede crear alucinaciones muy reales. ¿Tú qué crees? ¿Fue sobrenatural o psicológico? Y si nos vamos en el enfoque espiritual, las sombras, los ángeles y los demonios han estado presentes en distintas religiones. Estas historias podrían ser señales de una lucha espiritual que no vemos y no es necesario invocarlos porque ellos siempre están ahí, en nuestro alrededor, observándonos. Y si nos vamos en el enfoque cultural, muchas culturas latinoamericanas y del mundo tienen relatos similares. Ángeles que salvan, demonios que empujan o espíritus que acechan en las noches. Estas coincidencias nos hacen pensar si de verdad hay algo más allá de lo normal o de lo racional. ¿Y tú? ¿Crees que estas historias son simplemente coincidencias o señales de que lo sobrenatural está mucho más cerca de lo que pensamos? Hasta aquí estos relatos escalofriantes. Si llegaste hasta el final, significa que la oscuridad también te llamó. No olvides dejar tu like y compartir este video y suscríbete al canal. Y si deseas apoyarme para mejorar este canal, también puedes yapearme al QR que aparecerá acá arriba en pantalla. Y no olvides de contarme tu historia a zonainfernal.terror@gmail.com, porque muy pronto nuevas historias de terror y misterio estarán esperándote aquí. Yo soy Michael Yauri y recuerda, lo inexplicable siempre está más cerca de lo que crees. Hasta la próxima.